tardes comenzamos la charla sobre ayer y hoy de la naturaleza humana en el ciclo preparado por el Comité de Ética de la Investigación, que todos los años organiza a los integrantes, inclusive a algunos profesores invitados, alrededor de una temática más o menos común, una serie de charlas destinadas a interesados, no necesariamente universitarios, y es una manera de que la universidad cumpla un servicio que está moralmente obligada a cumplir. Bueno, muy bien, ahora, como hoy, me parece en otras charlas hubo presentaciones, y entonces nos dijeron, como no va a haber presentación, lleven un pequeño currículum. Bueno, ahí está. Sintetizo diciendo: yo soy doctor en filosofía, que soy jubilado de la enseñanza del grado desde hace poco, pero estuve 40 años y todavía conservo la titularidad en la UNL, en Filosofía Política y Social. Mis materias son filosofía política, ética y también, en su momento, pensamiento político argentino. Muy bien, bueno, la charla está dividida en estos tres aspectos. Nuestra relación con la naturaleza, que es una síntesis de mi charla de 2020, que fue grabada, no sé si se conserva en los registros de la Universidad de Adultos Mayores, pero puedo, al que le interesa, mandarle un resumen de esa charla. Aquí hago una síntesis breve, porque sirve para introducirnos a la temática. Luego, naturaleza y naturaleza humana, ya empezando con la temática en particular, de la integración a la desintegración, y por último, las perspectivas actuales. Bien, empezamos entonces con la relación de los seres humanos con la naturaleza. Vuelvo a repetir que una síntesis de la charla que tuvo ese nombre: la naturaleza aliada, adversaria o competidora. Ahí tenemos para mí tres etapas de cómo nos vinculamos con la naturaleza. Bien, el modo en que concebimos la naturaleza, y he puesto entre paréntesis, el concepto de naturaleza, tiene una historia. Bueno, esto es casi también la síntesis de la charla de hoy, ¿no? Va evolucionando, con idas y venidas, con contradicciones, con avances, con retrocesos, nuestra noción de lo que es naturaleza, que por empezar es una noción que aparece después de un desarrollo avanzado de la cultura. Porque, ¿qué pasa? Nos parece muy simple decir naturaleza, pero en realidad con esa palabra decimos una unidad de los fenómenos totales a los que tenemos acceso y que no podemos, o que nos son dados, por lo menos no dependen tanto de nosotros. Décadas atrás se podía decir todo aquello que el hombre no puede modificar, pero hoy no podemos decir eso, ¿no? Pero en cierto modo ahí está la mayor parte de lo que nos es dado, ¿no? Bueno, eso que nos es dado, se necesitó un largo desarrollo del pensamiento para concebirlo como una unidad. Ahí está el asunto. En los comienzos del pensamiento antiguo, ese fue el problema, justamente. Ese fue el problema. Bueno, simplemente imaginemos, el hombre primitivo no pensaba que lo que tenía delante era una unidad de fenómenos. Simplemente respondía a los estímulos que aparecían, buscaba ciertos fines y lo que lo rodeaba era objeto de su deseo, de sus necesidades,
y ahí incluía tanto a la vegetación como a los animales. Pero eso no es, para ese nivel de conciencia, todavía un conjunto de fenómenos conectados. Eso empezó a aparecer, esa concepción, en la filosofía griega, en el siglo VI a.C., todavía no se llamaba filosofía, pero comenzó la búsqueda del principio general de todas las cosas, que quiere decir el principio de la naturaleza, el principio de la física. Ahora, si me pregunto por el principio, es claro que concibo al conjunto como una unidad. El famoso principio de todas las cosas es el principio de todos aquellos fenómenos que tenemos delante, incluidos nosotros. No se hacía de la distinción, también para nosotros, pero la pregunta no es, en primer lugar, por el hombre en su diferencia con el mundo natural, sino por todo el mundo natural, incluido el hombre. Así fue el problema que movilizó a los pensadores del siglo VI a separarse o comenzar a separarse del mito, que era difundido por las obras literarias y donde toda referencia última era la divinidad. O sea, buscar algo que reemplazara a la divinidad como promotora y generadora de la realidad, pero que sea discutible por vía de la razón. Ese fue el impulso que originó lo que después se llamó filosofía. Bueno, entonces, ahí la naturaleza aparece en una primera etapa como aliada de nosotros, ¿no? En la sociedad primitiva, cuando se divinizan los objetos y los fenómenos naturales, bueno, también se entiende eso. Tenemos que comprender esas fuerzas que nos rodean y que nos influyen y que son nuestras aliadas, porque no somos diferentes de todo eso. Ya en las sociedades antiguas más evolucionadas, en Grecia, empieza la búsqueda de conocer, como les dije antes, ciclos naturales, o sea, procesos específicos, pero que están conectados, ¿no? Y entonces de ahí saltar a la unidad. Bueno, más o menos la influencia del pensamiento griego en estas cuestiones fue notable, pero fue variando ese primer enfoque de búsqueda de los primeros principios, fue variando. Y fue variando en cómo se planteó la problemática y en qué respuestas se obtuvieron, ¿no? Pero más o menos esa idea de que la naturaleza es una aliada y que nos incluye se mantuvo. Esa idea se mantuvo. Es recién al comienzo de la Edad Moderna como cuando empieza a ser cuestionada. Entonces ahí he puesto la naturaleza como adversaria. El conocimiento del mundo natural tiene como fin el dominio sobre la naturaleza. Hay muchos autores, pero los más emblemáticos, Francis Bacon, Descartes y Galileo. Ahora, hoy algunas corrientes identifican aquí el comienzo de la explotación y la destrucción de la naturaleza y otros dicen la cultura androcéntrica. En fin, entendamos que para estos autores el dominio sobre la naturaleza se hacía por la vía del conocimiento, es la ciencia la que nos da el dominio sobre la naturaleza. Hay un cambio de actitud, es cierto, porque no solo que se afirma el conocimiento en su función de poder, de dominación, que eso es explícito en estos autores, sino que hay un cambio respecto de la concepción clásica, ¿no? Respecto de que ya empieza a verse al ser humano
desintegrándose de la naturaleza, componiendo una realidad diferente. Entonces ahí cabe pensar que su ciencia es para dominar. Por eso ese planteo no lo podían tener ni Platón, ni Aristóteles, ni los científicos de la antigüedad. Porque en verdad, para ellos, lo que hay que dominar es al hombre. Lo que hay que dominar son las pasiones humanas. Para que entendamos nuestra participación en el orden natural, hay que entender su racionalidad, su logos. Ahora, todo el mundo natural sigue ese logos. El único ser que puede enfrentarse, descolocarse, desordenarse de ese mundo natural es el ser humano por las pasiones. O sea, los animales también tienen pasiones, pero no tienen razón. Y como no tienen razón, no tienen el conflicto. O sea, la pasión los lleva, encuentran un obstáculo, van para allá, otro obstáculo, van para allá. Pero nosotros tenemos pasiones y tenemos razón, y entonces puede pasar que las pasiones nos gobiernen y no la razón. Ya lo vamos a ver ahora con Aristóteles. Entonces, la visión de las pasiones en el pensamiento clásico es por lo general negativo. Es lo que se interpone en la ejecución que la razón hace, ¿no? Se interpone en las pasiones. Entonces lo que hay que dominar no es la naturaleza, sino las pasiones, que es lo que se puede desarrollar. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo logra la humanidad de desarrollar o desenvolver la razón o crear la razón? Bueno, eso era el mismo proceso que llevó a pensar la naturaleza como una unidad, lleva al crecimiento de la facultad racional. O sea, no es que primero hay un desarrollo de la razón como instrumento y luego esa razón empieza a funcionar. Es paralelo, es el mismo proceso, ¿no? Es salir del manejo cotidiano con las cosas y alejarse. Es descubrir que se puede adoptar una distancia respecto de la realidad y reflexionar sobre ella, eso es el camino de la razón, que ya en los griegos era completamente explícito. Su ideal de vida es racional. Ahora, como todo lo que el hombre va generando, se va pensando y se va presentando de distinto modo. La razón en la que piensa Platón, piensa Aristóteles, no es la misma que la que piensa Descartes. No es lo mismo. Y tampoco los posteriores a Descartes piensan la facultad racional de la misma manera. Entonces, el proceso es común. O sea, la racionalidad es dinámica, según el periodo de vida digamos, sí, de la naturaleza. Digamos, los productos de nuestro choque con la realidad, que son las teorías, la vida concreta, eso va sufriendo sus consecuencias, digamos. Nos va mostrando que nos equivocamos, que necesitamos producir nuevas teorías, que podemos comportarnos de otra manera y tener un mejor hábitat. Digamos, el vivir y pensar mientras se vive hace que entonces tengamos que transformar nuestra propia vida, ¿no? ¿Sí? Las pasiones serían útiles siempre y cuando la razón la contenga, la examine, la limite. ¿Qué es lo que la pasión? La pasión, claro. Esa es la manera de pensar de los clásicos. Esa es la manera de pensar, incluido el pensamiento cristiano. Hasta la modernidad en que, con distinto énfasis, algunos autores revalorizan las pasiones. Hoy también se revalorizan. Hoy también. Bien, entonces la naturaleza como adversaria claramente es la concepción del principio de la idea moderna de los filósofos científicos que pongo así.
Esa concepción fue evolucionando. Hoy ya podemos decir que vemos a la naturaleza como competidora de nosotros. La naturaleza es una competidora cuando pretendemos alcanzar nuestros propósitos, ¿no? Una competencia dentro de las reglas de juego de la vida biológica, bueno, con la conciencia de que no podemos dañarla sin que ese daño revierta sobre nosotros mismos. Ahora tampoco podemos aceptar sin más sus condicionamientos. Esto es una visión muy general, pero es para que se vea la diferencia. Aquí el dominio a través del conocimiento empieza a relativizarse, ¿no? Ahora los propósitos humanos van más allá de conocer, ¿no? Es un desarrollo más integral de la vida biológica y humana, y eso se nota en cómo vemos también al mundo natural. Obviamente que en comienzos de la Edad Moderna la problemática era otra. Salían del mundo clásico, nosotros decimos que salían del mundo clásico, ellos creían que estaban discutiendo concepciones que venían de muy antiguo por la aparición de teorías nuevas sobre la naturaleza y teorías astronómicas que contradecían los principios en los que se basaba el conocimiento filosófico hasta ese momento. Esa era una problemática esencialmente de conocimiento que tuvo grandes consecuencias después para la vida ética y para la vida cotidiana. Se crearon sociedades muy distintas, pero el propósito inicial era discutir el pensamiento antiguo, ¿no? Hoy lo vemos nosotros como una etapa muy decisiva, como un cambio de los importantes que ha tenido la historia de la filosofía. El pensamiento, el razonamiento necesita un siguiente paso que es la acción. Que si me quedo en el pensamiento. Sí, bueno, están siempre unidos. Sí, un pensamiento. Lo que pasa es que depende del énfasis. Es cierto que ya por el siglo XIX la filosofía se hizo más de la praxis. Ajá. Eso es cierto. Mientras que en lo que yo mostraba antes, al comienzo de la moderna, es todavía el molde antiguo que se revela contra sus orígenes, digamos. Es la filosofía de los intelectuales y de los científicos. Ajá. Luego empieza a valorizarse la vida práctica. Eso es cierto. Pero siempre están unidos. Bueno, yo siempre quiero dar una charla, que algún día la voy a dar, para mostrar cómo las sociedades los tipos de sociedades se asientan sobre determinados tipos de saberes. No es una idea que se me ocurrió a mí, pero no es fácil de ver si uno no logra conectar la historia social y la historia de la filosofía, digamos. Intenta conectar las dos cosas, ¿no? Las sociedades se organizan, entre otras razones, porque hay concepciones diferentes del saber, y para nosotros también es así. ¿Por qué revalorizamos? Bueno, está por ahí nomás, hace unos años yo lo decía y nadie lo discutía. ¿Por qué revalorizamos la democracia? Porque no creemos que haya verdades definitivas. Entre otras razones, hay otras razones, pero esa está. No creemos que haya verdades definitivas. Y un sistema apto para vivir sin verdades definitivas es la democracia. Ahora, cuando aparecen verdades definitivas, la democracia empieza a cambiar. Bueno, eso fue siempre así también. Fue siempre así. ¿No? Da la impresión que no podemos vivir sin concepciones que predominen sobre otras. En la absoluta relatividad de los conocimientos no se podría vivir. Da la impresión que es así. Bueno, naturaleza y naturaleza humana, de la integración a las separaciones, vamos a ver más con más precisión
como el pensamiento clásico a través de Aristóteles, aunque se podría haber tomado a otro, pero Aristóteles es un ejemplo muy claro, de naturaleza humana integrada a la física, a la naturaleza general, ¿no? En muchos aspectos de su pensamiento se ve, como decir que el hombre es materia y forma, así como cualquier cosa es materia y forma, inclusive para evitar estar diciendo a cada rato, esto es el hombre, esto es la cosa, cuando él pensaba que metafísicamente era lo mismo, le llamó sustancias. Traducción sustancia, también se discute eso, pero quiere decir, usaba una palabra griega que quería decir lo que está puesto debajo y que no cambia cuando cambian otros aspectos de una cosa, ¿no? Lo que está puesto debajo es sustancia, pero además es sustancia la totalidad, incluido aquello que cambia. Tanto lo que cambia de una cosa como lo que no cambia, en totalidad le llamaba sustancia. Y eso es, lo dice explícitamente Aristóteles, decía, una casa, un caballo o un ser humano son sustancias. Son sustancias. O sea, somos metafísicamente iguales a las cosas. En el hombre cambia, bueno, ¿qué es lo que diferencia las cosas? La forma, la especial conexión entre la forma y la materia que hace que algo sea un árbol y algo sea un animal, ¿no? Y en el caso del hombre, ¿cuál es la forma? El alma. ¿Cuál es la materia? El cuerpo. Nosotros también tenemos materia y forma. Ahora, ¿cómo lo concibe a todos los seres, vegetales, animales, humanos, inclinados a la realización de su naturaleza propia? Eso ya venía de Platón. Inclinados, o sea, participamos de un orden que nos empuja hacia la realización de la propia naturaleza, porque así funciona el orden, o sea, es una concepción organicista. O sea, pensemos, el organismo humano necesita que cada uno de sus partes, sus órganos, tejidos, cumplan su función para que el todo se sostenga. Bueno, eso es la naturaleza. Necesita que todos los seres busquen realizar su naturaleza, que quiere decir cumplir su función. Que ya la traen implícita desde el momento que es una sustancia. ¿Cómo? Que la trae implícita desde el momento que ya le viene consideramos dada, una exactamente, sustancia. ya le viene dada. Claro. La naturaleza es divina, quiere decir, es racionalidad superior a la humana, no puesta por nosotros, y bueno, ordena a cada ser hacia la realización de su propia naturaleza. Acá está más claro todavía cómo es el alma humana. Es la suma de los seres vegetales, de los seres animales, a lo que se agrega lo racional. ¿No? Como la realización de cada ser es el desarrollo de lo que le es específico, el desarrollo de lo que es específico en nosotros es la parte racional. Pero cumplimos con las mismas reglas que el resto de los seres. Bueno, acá está, razón dominadora de las pasiones. Eso es lo específico del hombre. O sea, desarrollar lo racional, ¿qué quiere decir? No solo la capacidad de conocimiento. Esa sería una parte. Pero está la otra parte, especialmente moral, que es el desarrollo de la razón como dominadora de las pasiones, ¿no? O sea, realizarse el hombre en su naturaleza supone un conflicto moral. Realizarnos es realizarnos como seres morales. Bueno, es la frase famosa de Aristóteles en la política: el hombre es un animal político. Un zoon político, que a veces se traduce como animal racional, ¿no? O
animal social, pero él dice politicón, un animal político, animal que vive en la polis, animal que vive con otros, pero a diferencia de los animales, que también viven con otros, nosotros vivimos con un lenguaje específico para hablar de discriminaciones de tipo ético, o sea, hablar de lo correcto, de lo incorrecto, de lo malo, de lo bueno, de lo justo y de lo injusto. Ese lenguaje es lo que nos hace racionales. Esa es la posesión de ese lenguaje. Bueno, acá está bien claro cómo los seres humanos pertenecemos a la naturaleza y cumplimos con las reglas de todos los seres, podemos decir, pero tenemos pasiones en conflicto con la razón. Eso nos desajusta. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en que la razón domina las pasiones. O sea, hacernos cada vez más parecidos a los demás seres y cumplir con la racionalidad del orden natural. Eso es el equilibrio, el modo correcto de vivir. Bueno, ahí ejemplifiqué en Aristóteles la visión clásica, así como ahora voy a ejemplificar con estos otros autores el cambio que se produce en esa visión. ¿Quieren preguntar algo de lo que dije recién? Yo quería preguntar la palabra alma. Sí. ¿A qué hace referencia? Porque tiene varias, digamos, ideas. Materia y forma, o sea, no sé. Bueno, también se puede decir espíritu, es todo lo que no es cuerpo. O energía, También que somos parte del universo. Bueno, todo eso los clásicos le decían alma. Después se fue dejando de usar esa expresión. Quedó para la psicología, que inclusive también se ha dejado, porque, bueno, ya vamos a ver por qué, pero es una entidad metafísica. Claro. Es una entidad metafísica. Ahora, para los clásicos es perfectamente visible a la inteligencia, ¿no? Visible a la inteligencia del alma humana. Ellos tenían siempre ese plus, ¿no? La inteligencia ve más allá de los sentidos. Eso es. Entonces, el nous, lo llaman el nous, eso ve más allá de los sentidos. En consecuencia, toda esa realidad, en definitiva, ¿por qué hay filosofía que no sigue el mito dominando en Grecia? Porque se cree que la razón puede explicar al cosmos, o sea, la naturaleza, incluido el hombre, solo por vía de la razón. O sea, no necesitamos a los dioses para que entendamos lo que somos y cuál es nuestra participación en ese orden general. Entonces, tienen que aparecer conceptos para eso. El asunto, ya entre Aristóteles y Platón está el problema de invocar demasiadas entidades metafísicas. Ya Aristóteles hace la primera secularización del pensamiento, ¿no? Pero para Platón es todavía mucho más evidente, porque, o sea, Aristóteles no separa el alma del cuerpo en ningún momento, pero Platón sí, con las ideas. Las ideas viven, y son lo más real, y las ideas son formas, vamos a decir, son almas, seres no sensibles, a partir de los cuales el resto de los seres funcionan. O sea como sea, a los fines que nos interesan, hay un orden del cual participamos y que no hemos creado, pero lo podemos conocer. Bueno, largo desarrollo del pensamiento y la crisis de finales de la Edad Media y principio de la Edad Moderna. No voy a ahondar en eso, pero bueno, muy conocido que el pensamiento clásico comienza a crujir, ¿no? Porque ahí está el problema.
las teorías que van moldeando el pensamiento, después moldean la vida social y moldean las instituciones que gobiernan a los hombres. Especialmente si se mantienen por mucho tiempo, hacen todo un conjunto y después, claro, ya no es discutir una doctrina, ya es hacer una revolución que toca todos los aspectos. Y eso es lo que ocurrió a principios de la Edad Moderna. Ya había que enfrentar el poder de la Iglesia, las teorías antiguas, había que transformar la vida práctica. Claro, a los primeros no se proponen objetivos tan grandes, pero indudablemente se enfrentaban con siglos de una manera de pensar que ya daba señales de no poder sostenerse, ¿no? Bueno, en la filosofía el giro lo hace Descartes, y ahí he puesto yo pensamiento y extensión, ¿no? Acá empieza la separación, progresivamente. No es que nuestra separación del orden natural se dio como lo pensaba Descartes y ahí quedó, no fue así. Pero ahora tenemos pensamiento y extensión. El yo y las cosas son dos sustancias radicalmente diferentes. Ya esta frase le sería completamente inentendible a los pensadores clásicos, la aparición de la palabra yo, que no está en el pensamiento clásico. No está en el pensamiento clásico. Hay atisbos, puedo decir que un antecedente es San Agustín, al teorizar sobre la interioridad del sujeto humano. Hay un antecedente, pero siempre entendiendo que participamos de ese orden, en el caso de San Agustín, creado por Dios. Ahora, aquí el yo y las cosas son dos sustancias diferentes a punto de que una es pensamiento, libertad, espíritu, el yo, y la otra es extensión, o sea, corporeidad. La corporeidad se separa del espíritu y de la razón. Ese es el giro drástico, ¿no? Y por eso algunas frases de Descartes, el famoso pienso y luego existo, es porque ya el punto de partida es distinto. Fíjense aquí, cita textual de Meditaciones Metafísicas de Descartes. Antes de averiguar si existen tales cosas fuera de mí, debo considerar sus ideas en tanto que existen en mi pensamiento y ver cuáles entre ellas son definidas, cuáles confusas. Esta frase es imposible de que aparezca en el pensamiento clásico por muchas razones. Porque los clásicos partían de averiguar cómo es la realidad y a partir de ahí ubicar al hombre. No, o sea que el hombre quedaba fuera. Para que quede adentro, tenemos que saber cómo está constituida la realidad y por eso, ¿cuáles son los primeros principios? ¿Cómo es ese todo en el que estamos? Entonces, se parte de lo que está fuera, pero además no hay una fuera y una dentro, no hay una exterioridad y una interioridad. Es recién ahora que se hace explícito la interioridad frente a la exterioridad, ¿sí? Y no solo se hace explícita, sino se separan, pertenecen a mundos o a naturalezas completamente distintas, ¿no? Y la famosa búsqueda del ser absoluto que hacían los clásicos, los primeros principios, el pensamiento divino, lo que no está condicionado absolutamente por nada, se transforma en la búsqueda de lo absolutamente cierto. Es decir, para comprender la realidad, primero tengo que entender las representaciones que de ella tengo. Entonces la discusión es qué pertenece a los sueños, qué pertenece a los sentidos. Si los sentidos son
totalidad del origen del conocimiento o en realidad el origen del conocimiento está en la razón. Es toda una problemática completamente distinta porque ha cambiado el punto de partida. Ese cambio de punto de partida se sostuvo a partir de ahí. O sea, no con el mismo planteo, pero ya no podemos filosofar como si representarse la realidad y pensarla no tenga influencia en lo que la realidad es. No podemos filosofar así. Ya tenemos que tomar en cuenta cómo nos representamos esa realidad. Estos autores, que ya son autores modernos posteriores a Descartes, siglos XVII y XVIII, bueno, acá la naturaleza humana va variando, ya aparece como un presupuesto. Si pertenecemos a un mundo que no es como el mundo natural, tenemos que ubicar la naturaleza humana de otro modo. Por lo general aceptan que la naturaleza humana es racional, pero funciona como una hipótesis en el caso de los estados de naturaleza. O sea, que si la realidad humana no se inscribe en el orden natural, hay que pensar mucho de la realidad humana. Entre esos aspectos es la sociedad. La sociedad, para los clásicos, es natural. Nos unimos a otros por el solo hecho de vivir. Esas son las palabras de Aristóteles. Llegamos a la sociedad política, a la polis, por el solo hecho de vivir. No hace falta organizar una polis. Ponerse como objetivo llegar a una polis. No, el solo hecho de vivir. Bueno, en la medida en que no participamos de ese orden natural, eso ya no lo podemos afirmar. Entonces estos autores lo que hacen es transformar la sociedad en una construcción, en una fabricación. ¿Sí? ¿Sería algo racional ese juntarse con los demás? Natural. Instinto natural. Hace una reflexión Aristóteles sobre eso, porque por ahí dice: el primero que fundó una polis es un gran servicio a la humanidad. Entonces, como es natural, no hay que hacer nada, pero el primero, bueno, que sea natural no quiere decir que hay que cruzarse de brazo y todo sale. No, un momentito, por ahí viene. Porque la discusión era con los sofistas que decían que la polis, la ciudad, era algo consensual, digamos, producido por los hombres. Que si no se hacía un consenso para aceptar las leyes, para vivir en comunidad con otros, no podía haber polis. Esa era la discusión. Entonces, ¿por qué los sofistas generan tanto rechazo? Y porque aparecieron muy tempranamente, digamos, muchos de los argumentos sofísticos después fueron reafirmados por la filosofía moderna, pero estaban en una cultura esencialmente religiosa, estaban descolocados allí donde aparecieron. Obviamente que de todos modos hicieron aportes importantísimos, pero principalmente generaron todo un desarrollo de la filosofía griega que hasta ese momento no tenía. O sea, lo más importante de la filosofía griega empezó con la discusión filosófica. Antes era la discusión a ver cuál es el principio de toda la cosa. Cuando aparecen los sofistas se termina de poner difícil el asunto porque ponen al hombre en la discusión. Es decir, y los hombres no tenemos nada que ver en cómo es la realidad. No participamos, o sea, somos meros espectadores y andamos buscando a ver cuál es nuestro lugar, pero ese buscar no influye sobre lo que es la naturaleza. Y las pasiones no transforman la vida humana. Todos esos temas no estaban, o por lo menos no estaban en el centro de la reflexión. Bueno, cuando aparece eso,
lleva a pensar que la realidad humana puede desconectarse del conjunto del orden natural. Y por eso la reacción de Sócrates, Platón y Aristóteles, que están los tres de acuerdo en liquidar a los sofistas cuanto antes, en todos los planos. En todos los planos. Fueron tan importantes que los pobres sofistas quedaron arrinconados porque no eran grandes pensadores, pero señalaron aspectos muy importantes, ¿no? Bueno, eso vuelve ahora. La naturaleza humana, bueno, algunos dicen que es buena, otros dicen que es mala, que es egoísta. Ahora, ¿cómo vivimos en sociedad a pesar de eso? Bueno, hay que hacer una sociedad en función de que los hombres son malos o de que son buenos si se los obliga. ¿Ven? Cómo empieza a discutirse bajo otros principios nuestra naturaleza. ¿Sí? Pero si la pasión es un sentimiento, dijo usted al principio, sí, que alguien le preguntó, sí, sería una emoción negativa. Bueno, ya para estos autores no es tan negativo. Por eso. Entonces, ya pasaríamos a que... O sea, vamos a suponer que sea negativo. El caso de Hobbes, ¿no? El caso de Hobbes. Claramente la naturaleza humana es, si la dejamos, si no hay autoridad, es la guerra de todos contra todos, ¿no? Bueno, podría ser negativo, pero es muy importante darse cuenta que es así. Porque entonces el Estado que surge de ahí es un Estado que pone el acento en la seguridad, porque sabe que los ciudadanos sin autoridad común, librados a su propia búsqueda de ambiciones, bueno, no buscamos ser virtuosos, sino buscamos superar a otro, quitarle sus cosas, buscamos las ambiciones. Entonces se necesita un estado distinto, ¿no? Entonces podrá ser una emoción o una pasión negativa, pero hay que comprenderla para poder entender qué tipo de sociedad tenemos que hacer. Ya estamos en otro planteo. Hume, otra ubicación de la naturaleza humana como fundamento del conocimiento, ya no la naturaleza en general, sino la naturaleza humana, dentro del esquema de Descartes. Si bien es un crítico muy fuerte, como son los empiristas respecto de Descartes, pero ya no discuten que para hablar de la realidad externa, primero hay que hablar cómo la conocemos. Eso no lo discuten. O sea, el giro inició un camino irreversible. Entonces, nada más que, ¿cuál es la diferencia? Ya no son los principios de la razón los que fundan la ciencia, el conocimiento de lo exterior, sino los sentidos, la experiencia sensible. ¿Ve? El conocimiento humano, para ser cierto, debe partir de la experiencia y la observación, o sea, de la facultad de percibir. La investigación filosófica debe hacerse dueña, y es subrayado dueña, de la naturaleza humana, dueña de la naturaleza humana, no de la naturaleza. Claro. ¿Ven? Sus principios son el fundamento seguro para avanzar hacia las demás ciencias. Es Descartes, pero partiendo de los sentidos y no de la razón. Y acá esta frase del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume: todas las ciencias mantienen una relación más o menos estrecha con la naturaleza humana, porque tengo que conocer cómo naturalmente conocemos para poder hacer ciencias. Por lo tanto, aunque la ciencia se refiera a la naturaleza, que no es humano, tiene que partir de cómo es el hombre mismo. Esa es la idea de Hume. La ciencia del hombre es el único fundamento sólido para la fundamentación de las otras ciencias. Fuerte, ¿no? Eso pensaba Hume en esta obra juvenil.
30 años más o menos. Bueno, pero esto va por un lado, el movimiento que inicia Descartes sigue por el lado racionalista y sigue por el lado empirista, sigue por esos dos caminos. Y lleva a una crítica cada vez más sólida contra la metafísica, ¿no? Por ejemplo, Hume sí. Hume dice la metafísica es puro palabrerío. Quiere leerlo, pero como leer una ficción. Eso no es pensamiento racional, ¿no? Ahora, ya Kant reubica la naturaleza humana, yo he puesto ahí dentro del plan de la naturaleza en general, vamos a ver qué quiere decir, y hace una visión mucho más contundente de la región en este sentido. Empecemos por la insociable sociabilidad de los hombres, fíjense, insociable sociabilidad. O sea, naturalmente somos seres inclinados a lograr ciertos objetivos propios, y eso nos hace insociables, pero a su vez la naturaleza nos impulsa a asociarnos. Y pone esta frase muy impactante en la idea de la historia universal en sentido cosmopolita: el hombre quiere concordia, pero la naturaleza sabe mejor lo que le conviene a la especie y quiere discordia. La naturaleza quiere que los hombres no nos enfrentemos tipo la guerra de todos contra todos de Hobbes. No, eso no. Es que luchemos por nuestras propias ambiciones. El sentido positivo que tiene eso, que luchemos por nuestras propias, esa es la discordia, porque al luchar por las propias ambiciones, inevitablemente nos chocamos con otros, enfrentamos con otros, ¿no? Ahora, como esa lucha nos provoca muchos problemas, queremos concordia, queremos que eso no ocurra, ¿no? Pero es la idea, él pone la imagen de los bosques. ¿Por qué los bosques, los árboles, tienden a ser muy elevados y todos derechitos? Bueno, pues todos compiten por el aire. Ahora, si hay árboles sueltos por allí en el campo, ya tienen formas raras, ya son más bajos. Es eso, es esa cosa de la competencia creativa, ¿no? Que ya había aparecido poco antes de Kant, en Adam Smith, por ejemplo, ¿no? La idea de que las pasiones no son tan malas si llevan a la competencia que beneficia a todos. Los partidos políticos. No solo, bueno, en la producción económica, pero también en la competencia de ideas, ¿no? Y también en lo personal. O sea, en la medida que la gente pone sus ambiciones, obviamente encarriladas, va más adelante, pero a la vez todo el conjunto se beneficia, porque bueno, la gente se recibirá ingeniero, luego trabajará para los demás. Ahora, ¿cómo se recibió el ingeniero? Bueno, porque puso sus ambiciones por delante, no sé, buscó su propio interés. ¿Ven? Empieza a verse de otra manera las pasiones humanas, ¿no? Bueno, y lo que distingue para Kant al hombre de la naturaleza es su condición moral. O sea, la naturaleza humana es moral, pero claro, esa moral tiene que realizarse. No es que somos morales y nada más, sino que buscamos ser seres dignos de la felicidad, llama él, que es de la realización moral. Entonces, ahí donde viene el plan de la naturaleza, ¿no? La naturaleza quiere discordia, o sea, este desarrollo moral de la especie humana
está dentro de la intención de la naturaleza, dice Kant, ¿no? Somos, como decir, manipulados por una fuerza que no manejamos y que hace que viviendo cada uno como nos parece, siguiendo nuestros propios intereses, logremos una mejoría de la especie. Bueno, es una mirada mucho más matizada de la clásica que, digamos, toda vida según las pasiones era reprochable, ¿no? Bueno, en muchos aspectos de Kant se ve esto. No sé si me quieren preguntar algo de lo que he visto hasta ahora, si no ya pasamos a las perspectivas actuales. ¿Se ve el cambio, se ve la diferencia? Sí, dentro de esa lucha para conseguir lo que se propone cada individuo, no chocan entre sí. O pueden chocar, sí, o pueden a su vez acoplarse para mejorar el futuro de otros. No importa que choquen. Digamos como la competencia, no es lo único, pero la competencia económica. Sí. ¿No? Por supuesto que hay gente que lo ve mal, ¿no? Prefiere que haya alguien que diga, no, acá en el centro tiene que haber 5 farmacias, hay 20. No, tiene que haber 5. No, alguna gente piensa así. Bueno, pero ¿cómo determinamos las 15 que se tienen que ir? ¿Sí? Empezamos con los problemas. Claro. Entonces, lo mejor es que haya 20. Se van a dar cuenta solos si pueden estar o se tienen que ir. ¿Y cómo se dan cuenta? Y por la competencia, porque, bueno, algunos ya arreglará el comercio de modo tal que sea más atractivo para esa pelea diaria. En el largo plazo muestra una tendencia, ¿no?, que hace que la gente tome decisiones. Entonces, esas decisiones, creo que Adam Smith pone un ejemplo, bueno, no, de la benevolencia del comerciante no sale que me tiene que vender mercaderías, no es porque me quiere que me vende mercaderías, vende porque es su interés. Ahora, su interés en algún punto coincide con el mío. Por eso le compro. ¿Ven? La necesidad del otro. Es que es un proceso que viene ya en los comienzos de la edad moderna. La naturaleza se desespiritualiza, se seculariza, se transforma en un orden mecánico, y eso, la naturaleza de los fenómenos físicos, todo eso. Ahora, la naturaleza humana empieza a ser cuestionado el enlace que tiene con el orden moral. O sea, nadie va a decir, no, en la vida humana la moralidad no interesa, pero tiene una ubicación muy distinta que como la pensaban los clásicos. Y se nota en esto, en que las pasiones, no por serlo, por tener diferencias con la razón, son malas. Debidamente encausadas, pueden servirnos a todos. O sea, es una... muchas veces se explica que el sistema económico moderno, que no siempre fue el capitalismo después del siglo XVIII, pero antes no era, terminó comprendiendo que eso debía trasladarse a la vida económica, ¿no?, y quitarle la idea negativa que tenía aquel que buscaba sus propias ambiciones en lo económico, en el sustento, ¿no?, en sustento. Eso era mirado como alguien excesivamente ambicioso, o sea, castigado moralmente. Entonces, la moralidad empieza a ocupar un lugar distinto dentro de la vida humana. Y se nota en esto, en que, bueno, ya no es tan mal mirado que la gente vaya adelante siguiendo sus propios intereses. Porque, bueno, ahora Smith le llama la mano invisible. Habrá una mano que corrija los excesos. Una mano invisible, que no es de nadie, ¿no? Bueno, vuelvo con el ejemplo de la farmacia. Bueno, se me ocurre poner 10 farmacias más en el centro.
maneja. No se maneja en absoluto. ¿Qué van a hacer los demás? ¿Cuál va a ser el gusto de los Sí, pero las consumidores? estrategias. Y bueno, sí, pero ninguna estrategia humana me asegura un resultado Óptimo. sí, pensado de antemano. Ajá, sí, sí, sí. Esa es, bueno, ¿y qué es lo que determina entonces que determinadas actividades funcionan en un lugar y no en otra? Una mano invisible. No puede decir, bueno, pero hay tantos elementos que tal vez esa mano invisible es bastante visible. Bueno, pero el asunto es que el conjunto, siguiendo pasiones, que son los intereses, las ambiciones, sin embargo funciona. Ese es el tema para lo que nos interesamos, ¿no? Evidentemente es otro lenguaje. Bueno, en la última parte vamos a algunas cuestiones sobre la naturaleza humana hoy. Frase que ya muy pocos, especialmente filósofos, usan. Muy pocos. Y he puesto ahí, bueno, un aspecto que se ve en la filosofía moral contemporánea. Un aspecto, va a haber otros. La naturaleza humana como una noción innecesaria. No hay ni que hablar, pero innecesaria. Porque ha sido reemplazada por otros procedimientos, otros conceptos. Entonces, ¿por qué una noción innecesaria? Bueno, la crítica postmoderna a los grandes relatos de la modernidad incluyó a esas concepciones sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, la de Kant. La historia nos muestra el plan general de la naturaleza, pero es una mano, otra vez una mano invisible que nosotros no podemos modificar, ¿no? Es vista como una noción metafísica, ¿no? Imposible de dilucidar con nuestra capacidad cognitiva. Y lo más importante, el concepto puede ser reemplazado como justificación. Digamos, la modernidad es una crítica de la metafísica clásica, pero a partir de esa crítica hay un camino posterior donde la metafísica clásica va siendo transformada en sus conceptos. O sea, se la desecha como instancia de justificación. Eso es lo que pasa. Pero no por eso, bueno, no es necesario estudiarla. Lo más importante es que aparecen principios, herramientas conceptuales que reemplazan la capacidad justificatoria de la naturaleza humana. Entonces, pongo algunos ejemplos. La teoría de la justicia de Rawls, del siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Ya el estado de naturaleza del que hablaban los pensadores modernos se llama posición original. Y, fíjense, hay que explicar por vía contractualista los principios de justicia de una sociedad justa. ¿Cuáles son sus principios? Bueno, la estrategia de los pensadores modernos era decir, bueno, los vamos a apoyar en los principios racionales de la naturaleza humana, por ejemplo. Bueno, acá son los principios que personas libres e iguales elegirían en una posición hipotética en la que ignoran sus propios intereses, no saben si van a ser profesionales, si van a ser ricos, pobres, educados, poco educados, no saben de qué familia pertenecen y tampoco saben teorías generales sobre la naturaleza humana y el mundo. Ignoran todo eso. Bueno, ¿qué principios elegirían personas así? Y salen dos principios. Lo más importante para esto de hoy es que la naturaleza humana empieza a ser, digamos, no es necesario. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no nos preguntamos primero qué es el ser humano y a partir de ahí descubrimos los principios mejores para convivir? Bueno, esa fue la estrategia moderna.
reemplazar la naturaleza humana por otros principios, fíjense, por una posición original, que parece ser el estado de naturaleza, pero no se llama estado de naturaleza porque no es el estado de naturaleza. Esos que eligen allí hipotéticamente no son seres que representan la naturaleza humana, son seres comunes, como nosotros, nada más que imaginen que le sacamos a cada uno, a cada una de nuestras vidas le sacamos la pertenencia a una familia, la educación, le sacamos todas las circunstancias particulares, los intereses, las ambiciones. Bueno, ese ser, así, ¿qué diría? ¿Cuáles son los principios que elegimos? Y salen los principios, la teoría de las libertades, bueno, va a decir que yo soy libre. Y luego, en cuanto al progreso económico, material, bueno, sí, que la gente, que nos dejen progresar, solo que a los que están más desfavorecidos por distintas circunstancias, se los pueda asistir. No más que eso, no más que eso. Todo lo demás es la carga que cada uno tiene. Habrá gente mucho más capaz que otra, que vaya más adelante, que logre metas que el otro logró, pero a todos les conviene la libertad y la igualdad de oportunidades. A todos les conviene. Eso quiere decir, bueno, esa respuesta no viene porque los hombres somos libres e iguales por naturaleza, ¿ven? No viene por eso. ¿Y por qué? Y porque es una noción metafísica que no podemos resolver por vía racional. Ese es el problema. Lo que pasa es que los seres humanos no somos iguales con la naturaleza. ¿Ven? En un aspecto sí, en otro no. O sea, si ponemos la diversidad de cada uno por delante, más bien hay desigualdad. Bueno, ya en los pensadores modernos pasaba eso. Hobbes pensaba que éramos lobos unos de otros y Locke creía en una naturaleza humana más bondadosa. Y eso no se puede resolver. O sea, habría que preguntarle a Dios. Si creemos que Dios creó el mundo, Él solamente respondería a eso. Si no podemos, no se puede hacer así. Tenemos que arreglárnosla con otras estrategias. Otro ejemplo, estos dos pensadores alemanes contemporáneos, ya ni siquiera usan la posición original. Los principios morales salen de las condiciones implícitas en todo discurso argumentativo cuando tratamos de determinar la validez de una norma moral. Bueno, esos principios que cada uno fije su posición con toda libertad y se escuche a todos los posibles afectados, eso es lo que hace que una norma logre el consenso porque se la considera moral. Entonces, eso hacen el papel de fundamentos éticos que toman el lugar de los principios clásicos. ¿No? O sea, no se dice los hombres somos por naturaleza capaces de argumentar libremente y de pensar en la... No sabemos si somos eso. Basta que no planteemos cuestiones que hagan que algunos interesados en esa norma moral no participen, porque no nos conviene que participen. Son aspectos formales, pero aspectos formales que permiten acordar principios para la vida moral. Bueno, son dos ejemplos de cómo se reemplazó la noción de naturaleza humana en su función justificatoria. Ahora vamos a otro aspecto del pensamiento actual, redefinición de la naturaleza humana. Ya la redefinieron los modernos, ahora otra redefinición. Un ejemplo muy recordado es el de Heidegger, la Carta sobre el Humanismo del 46, del
después de la guerra, que es una crítica al humanismo clásico, al humanismo nacido con el antecedente de la filosofía griega y cristiana, pero nacido como tal en el Renacimiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice? El humanismo tradicional piensa al hombre al interior de la animalidad. El hombre debe ser pensado fuera de la mera dimensión biológica. Si nos acordamos de Aristóteles, el hombre es un animal político, ¿ven? El hombre está definido al interior de la animalidad. Nuestro ser es ser animales más algo, más razón. Pero pertenecemos a la animalidad. Eso es lo que critica Heidegger del humanismo, y por eso dice que le llevó a cometer los errores. ¿Por qué se discute el humanismo? Bueno, venimos del horror de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente empezó a discutirse por los campos de concentración, las bombas nucleares, esos fenómenos, o sea, volvamos un poquito para atrás. Hasta la Primera Guerra Mundial predominaba la idea de que la ciencia, el conocimiento racional, iba a terminar por armonizar la vida humana, eliminar o por lo menos controlar los conflictos. Eso se creyó en toda la última parte del siglo XIX y hasta el principio del XX. ¿Qué es lo que la hundió esa idea en la Primera Guerra Mundial? En la sociedad que se creía hija de la evolución de la ciencia, aparece nada menos que una guerra generalizada. ¿Sí? Yo acostumbraba a decir a los alumnos, pero bueno, antes, porque los últimos ya no entendían nada de esto, que antes de la Primera Guerra Mundial empezó a discutirse con el hundimiento del Titanic. El Titanic, que era el símbolo del progreso tecnológico de la época, no alcanzó a hacer un primer viaje. Por eso fue un golpe muy fuerte a las ideas cientificistas y positivistas del siglo XIX. Y después el golpe definitivo lo dio la Primera Guerra Mundial. Entonces, hubo un periodo donde empezaron las discusiones, pero después con la Segunda, con los horrores de los nazis y con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, ya empezó a discutirse la cultura humanista misma. Es decir, bueno, lo que creíamos humanismo en realidad era algo que encubría horrores tan grandes que evidentemente hay que revisar eso. En ese contexto está esta carta sobre el humanismo también escribe Sartre sobre el humanismo, ¿no? Era un tema de discusión en ese momento. Bueno, y Heidegger plantea esto de la radical distinción entre hombre y animal, que hoy es mala palabra para los defensores del posthumanismo, ¿no? Mala palabra esta distinción. ¿Qué define al hombre según Heidegger? El lenguaje y la conciencia de la muerte, no la vida y la razón, ¿no? El único ser que tiene conciencia de su muerte, ¿no? Y el lenguaje propio para hablar de esas cosas, ¿no? Ya más cerca de nosotros, Fukuyama, bien conocido, escribió hace 20 años nuestro futuro posthumano, y él es de los que dicen que hay que recuperar la noción de naturaleza humana. De mi parte no estoy de acuerdo, pero reconozco que es de los pocos que se ha animado a hablar de nuevo de naturaleza humana, porque dice que hay investigaciones experimentales que encuentran algo así como una barrera, ¿no? O sea, nos damos cuenta que podemos modificar mucho de un ser humano, especialmente su genoma, pero hay aspectos que no se pueden modificar porque producen la destrucción o producen un desvío tan grande de la vida del genoma. Entonces, eso es lo que él presenta como
la necesidad de recuperar una noción de naturaleza humana, y especialmente para la teoría política y social, porque dice, por ejemplo, los derechos humanos dependen de saber qué es un ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, las diferencias entre las razas, que hace 100 años se consideraban totalmente naturales y justificatorias de superioridades de una sobre otra, porque puede haber diferencia. Pero otra cosa es decir, bueno, esas diferencias justifican que unas dominen a otras. ¿Ven? Como la vida social del medioevo, o sea, la diferencia entre la gente hacía diferentes privilegios. Alguien era conde y por lo tanto era diferente de un simple plebeyo, pero no solo diferente en cómo vivían, tenía privilegios en función de esa diferencia. ¿Ven? Eso es lo que él dice, que la ciencia demostró la igualdad empírica de la especie humana y por lo tanto se cayó el racismo, digamos, basado en ciencia. Bueno, ese es el camino. Se necesita la investigación experimental y él piensa que eso demostrará que hay una naturaleza humana que no podemos cambiar. Bueno, entre eso pone el deseo de poseer propiedad y de reconocimiento, pongamos el acento aquí, esto ya viene de la modernidad, ya Hegel hablaba que el hombre está impulsado por la lucha por el reconocimiento, por ejemplo, la frase de Hegel, ¿no? Y fundamentalmente sirve como un estándar para oponer al relativismo cultural. O sea, las culturas no son todas lo mismo, sino hay una referencia contra un estándar llamado naturaleza humana. Bueno, también escribió artículos sobre consecuencias políticas de la biotecnología por su potencial dominio sobre la vida humana. En esto no sé si la biotecnología, no le echemos toda la culpa, pero que hay fantasías utópicas, sin duda. O sea, una biotecnología que sea capaz de dominar la vida humana de modo tal que eso pueda llevarse a sociedades autoritarias, digamos, a controlar cada vez más al ser humano. Esas son las razones por que esgrime Fukuyama para oponerse a algunos aspectos, no necesariamente a todos, ¿no? Que no hay que hacer nada, pero que es necesario avanzar en la redefinición de la naturaleza humana. Y ahora lo último, ya la revolución biotecnológica y el posthumanismo, que se habla mucho. Voy a ir un poco rápido, así podemos charlar algo. Y el tercer aspecto del pensamiento actual que interesa, nuevo horizonte de la ciencia, ahora es la vida humana misma. Los pensadores modernos tenían como horizonte dominar con el conocimiento la naturaleza, como el conjunto de los fenómenos. Aquí es la vida humana. Bueno, dominar y transformar la naturaleza humana. Tenemos por un lado el posthumanismo radical. El ser humano es un devenir constante, entonces no tiene sentido, no vamos a encontrar nunca una naturaleza humana identificable, porque, bueno, somos seres de cambio continuo. Y lo que eso se llama un nuevo humanismo, o sea, porque los errores y los problemas del humanismo tradicional deben pensarse en una dimensión posthumana, ¿no? Tal vez, digamos, un poco más, con menos pretensión, nuevo humanismo. Las nuevas tecnologías no se oponen a la naturaleza humana o a la condición humana, no se oponen a la condición humana. Producen nuevos artefactos, atención con esto que ya está en Marx, producen nuevos artefactos y a la vez transforman a quien los produce y usa. Eso lo decía Marx de las fuerzas productivas. Los hombres somos lo que producimos y a la vez el modo
reproducimos, ¿no? Y si pensamos nuestra relación con toda la tecnología que nos rodea, nosotros que tenemos unos años, podemos marcar bien la diferencia con nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Hay un nuevo ser humano en la medida que aparecen tecnologías tan importantes.